Bienvenido a todos, ¿cómo están? Y llegamos a una semana más de Aprendo en Casa y tenemos como nueva experiencia de aprendizaje el Perú que queremos y te invito a conocer las actividades que desarrollaremos en esta semana. En el día 1 leemos sobre el Bicentenario. En el día 2 viajamos en el tiempo para conocer más sobre el Perú. En el día 3 viajamos en nuestra historia. En el día 4, personajes de Pancho Fierro. Y en el día 5, monedas antiguas del Perú. Hoy desarrollaremos el área de comunicación. Con la actividad leemos sobre el Bicentenario y los recursos para la actividad son cuaderno u hojas de reuso, lápiz y borrador. Vamos a traerlo para empezar a trabajar. Esta semana, a pocos meses de celebrar el Bicentenario de la Independencia de nuestro país, conocerás qué es, por qué se festeja y cómo podemos hacer realidad el país que queremos. Al finalizar la siguiente semana, compartirás la representación del Perú que sueñas y tus compromisos para construirlo mediante diferentes expresiones. Nuestra meta es leer un texto para informarnos sobre el Bicentenario del Perú. Y para lograr la meta de hoy debemos considerar los siguientes criterios: ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto y opinar después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto. Bien, antes de leer, conversa con un familiar acerca de lo que conoces sobre la independencia del Perú. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuándo se celebra la independencia del Perú? ¿Recuerdas cuándo se celebra? Bien, sí, se celebra cada 28 de julio. ¿Y desde cuándo se celebra la independencia del Perú? ¿Desde cuándo? Sí, desde un 28 de julio de 1821. Desde esa fecha se celebra la independencia del Perú. ¿Y por qué se celebra la independencia del Perú? ¿Por qué crees que se celebra la independencia del Perú? ¿Recuerdas? En una actividad anterior vimos este tema. Bien, sí, porque hace muchos años nuestro Perú estaba bajo los dominios de los españoles. ¿Y qué significa el Perú es libre e independiente? ¿Qué crees que significa esta expresión? El Perú es libre e independiente. Sí, que todos los peruanos ya no somos esclavos de nadie, ya no dependemos de los españoles, ni estamos sometidos con ningún otro país, somos libres. Ahora observa la imagen del texto. ¿Estás observando? Fíjate qué información brinda. Luego lee el título. ¿Qué nos dice en el título? El Bicentenario del Perú. Ahora te pregunto, ¿de qué tratará el texto? Según la imagen y el título, ¿de qué crees que trata el texto? ¿Sí? ¿Estás seguro? Veámoslo. Lee el texto en silencio desde el inicio hasta el final. Si necesitas ayuda, pide a un familiar leer juntos. Recuerda que leerás para informarte sobre el Bicentenario de la Independencia del Perú. Y nos dice, el Bicentenario del Perú. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo.
adultos, jóvenes, niñas y niños, a partir de acciones, debemos pensar en construir un mejor país. Las peruanas y los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos. Somos capaces de convivir en armonía con nuestro ambiente y buscando siempre el bienestar común. Somos un país respetuoso y orgulloso de nuestra cultura. Por eso construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos y que siempre le hace frente a los problemas. Luego de leer el texto, conversa con un familiar sobre su contenido. Puedes ayudarte respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trató? Sí, trató del bicentenario de la independencia del Perú. Y según el texto, ¿qué es el bicentenario? ¿Y por qué se celebra? Sí, en el texto nos decía que es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. ¿Y por qué se celebra? Sí, porque se recuerda que nuestro país es libre por la voluntad de todos los peruanos valientes. ¿Y qué recordaremos las peruanas y los peruanos al celebrar el bicentenario? ¿Qué crees que recordaremos? Sí, vamos a recordar a todos los peruanos y peruanas valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Y según lo leído, ¿qué significará convivir en armonía con nuestro ambiente? ¿Qué crees que signifique? Sí, que todos los peruanas y peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer del Perú el país que soñamos y queremos, buscando siempre el bienestar común. Y a partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el bicentenario? ¿Por qué? ¿Tú qué dices? ¿Crees que será importante recordar el bicentenario? Claro que sí es importante recordar el bicentenario, porque nos invita a preguntarnos qué país queremos ser y qué debemos hacer para construir un mejor país. Y según tu opinión, ¿cómo sería el país que quieres? ¿Qué acciones realizarías para construir el país que sueñas y quieres? ¿Cómo será el país que quieres? Seguramente un país donde haya respeto, un país con igualdades de oportunidades para todos y todas. ¿Y qué acciones realizarías para construir el país que sueñas? Sí, claro. Por ejemplo, practicar el respeto, buscar siempre el bienestar común, sentirte orgulloso de nuestra cultura y sobre todo, enfrentar los problemas que se nos presentan. Y a partir de lo leído, ¿para qué sirve el texto? ¿A quiénes les recomendarías leer este texto y por qué? ¿Tú qué dices? ¿Nos sirve el texto? Claro que sí. Nos sirve para informarnos sobre el bicentenario de la independencia del Perú. ¿Y a quiénes les recomendarías? A toda nuestra familia, amigos y amigas, porque es necesario que se informen por qué se celebra el bicentenario del Perú. Bien, ahora regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con el apoyo de un familiar, señala y enumera los párrafos del texto. Y recuerda que un párrafo está conformado por uno o más oraciones que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Entonces veamos cuántos párrafos tiene nuestro texto. Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. Nuestro texto tiene 3 párrafos. Ahora lee la pregunta y responde. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, relee el texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto. Señala en cada párrafo la información más importante y completa la tabla respondiendo la pregunta.
Y recuerda que puedes leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Ahora completa la tabla respondiendo la pregunta. Párrafos del texto. Primer párrafo. ¿Qué nos decía en el primer párrafo? El bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice en este primer párrafo? Sí, que el bicentenario es la celebración donde se recordará que el Perú es un país libre. Veamos ahora el segundo párrafo. ¿Qué nos decía? Celebrar el bicentenario nos invita a preguntarnos ¿qué país queremos ser? Pero sobre todo, ¿qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlo? Adultos, jóvenes, niñas y niños, a partir de acciones debemos pensar en construir un mejor país. Entonces, ¿qué es lo más importante que nos dice en este segundo párrafo? Bien, que celebrar el bicentenario nos invita a pensar en construir un mejor país. Ahora completa tú qué es lo más importante que nos dice en el tercer párrafo. Vamos, tú puedes. Bien, ahora lee tus respuestas en el cuadro y piensa. ¿Qué relación existen entre ellas? ¿Habrá alguna relación? ¿Sí? Listo, ya puedes entonces responder ¿de qué trata principalmente el texto? Bien, cada vez lo haces mejor. Recuerda que para hallar el tema principal del texto es importante analizar cada párrafo e identificar qué es lo más importante que se dice. Luego se debe juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Bien, ahora observa la imagen del texto. A partir de la lectura, ¿para qué crees que el autor ha colocado la imagen en el texto? ¿Para qué crees? Sí, para hacernos recordar que celebraremos que el Perú es un país libre. Y según lo leído, ¿crees que será importante recordar y celebrar el bicentenario de nuestra independencia? ¿Por qué? ¿Tú qué dices? ¿Crees que será importante? Claro que sí es importante recordar el bicentenario, porque nos invita a preguntarnos qué país queremos ser y qué debemos hacer para construir un mejor país. ¿Y para qué sirve el texto? ¿Recomendarías leerlo? Sí, este texto es muy importante porque nos sirve para informarnos sobre el bicentenario de la independencia del Perú. ¿Y lo recomendarías? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Felicitaciones, terminamos la actividad de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes. Al leer el texto, ¿ubiqué información en el texto escrito? ¿Expliqué de qué trata principalmente el texto? ¿Opiné después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Hasta mañana todos, los quiero mucho y recuerda a seguir lavándonos las manos. ¡Nos vemos!